Doctor, un gusto saludarle, compañeros, compañeras. A través del presente video me permito realizar el análisis de estudio de la sentencia número 067-12C de la Corte Constitucional. Previo a hacer la exposición de esta sentencia, quiero comenzar agradeciéndole a usted, doctor, por haber compartido durante esta época las diferentes clases de esta maestría, la cual me ha permitido adquirir nuevos conocimientos, los mismos que los voy a poner en práctica en mi vida profesional. Gracias, y a usted, doctor, le deseo toda clase de éxitos en sus funciones como docente, como maestrante y en su vida profesional. Referente a la sentencia número 67, número 12C de la Corte Constitucional, la misma que fue interpuesta por el señor Pandi, referente a un juicio de alimentos. Revisando la sentencia, aquí tenemos dos derechos constitucionales. ¿Cuáles son los derechos constitucionales? El primero, el derecho que solicita la hija del señor Pandi, en el que pide que se le fije una pensión alimenticia que está legalmente garantizada en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de Niñez y en el Código Orgánico General de Procesos. ¿Para qué? Para subsistir, para alimentación, educación, vestuario, vivienda y todo lo necesario para su subsistencia y desarrollo. Previo al trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Origen de la Niñez y Adolescencia de Ibarra le ha fijado una pensión alimenticia. El padre, a través de su defensa, ha interpuesto un recurso de apelación, la misma que no ha sido aceptada por los señores jueces de la Sala de la Corte de Justicia, de la Sala de lo Civil de la Corte de Justicia de Imbabura. Motivos por los cuales de esta sentencia interpone el respectivo recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. ¿Por qué interpone el recurso de apelación? Aquí tenemos el segundo derecho constitucional, en razón de que el alimentante, el padre, goza de una discapacidad, la misma que es probada en derecho y con documentos fehacientes. Discapacidad esta que es degenerativa, discapacidad que adolece del 80%. La Corte Constitucional aboca conocimiento de este recurso extraordinario de protección. Tenemos dos derechos, derecho de alimentos y derecho de discapacidad, y discapacidad degenerativa. Previo a resolver la Corte Constitucional, el juez ponente realiza un sinnúmero de diligencias. Entre ellas ha solicitado que se oficie al CONADIS, a fin de que se certifique si la persona actora del presente recurso en realidad de qué tipo de dolencia o enfermedad o discapacidad padece y el grado o el porcentaje de la misma. Existe en el expediente o en el proceso la respuesta en el que consta que el señor Pandi, actor del presente recurso extraordinario de protección, tiene una discapacidad del 80% degenerativa. En idéntico sentido, el juez sustanciador o el juez ponente ha solicitado que se oficie a la cooperativa de comerciantes de un mercado llamado Amazonas, con la finalidad, o de una cooperativa con la finalidad de que se certifique si el señor Pandi, así como la madre o representante legal de la hija por la cual se ha solicitado la pensión alimenticia, poseen cuentas, activos o qué cantidad de valores tiene. Certificación esta en la que consta que honestamente que el señor Pandi no posee cuentas con valores altos,
únicamente tiene una cuenta de ahorros que oscilan los $8. La madre o representante legal de la hija del señor Pandey no tiene ningún tipo de cuentas. El juez ponente en idéntico sentido ha solicitado que se oficie a una fundación a fin de que se certifique si la hija por la cual se está solicitando la pensión alimenticia se encuentra afiliada, inscrita o dentro de esa fundación, y de manera especial si tiene un auspiciante. El representante, el director representante legal de dicha fundación emite la respuesta, en la que por reservas de esta fundación no puede indicar quién es el auspiciante de la señorita o de la beneficiaria de la pensión alimenticia, pero que sí goza de ciertos beneficios dentro de la fundación. Para resolver esta sentencia, también se ha obtenido pruebas, entre ellas del registro de la propiedad. A pedido o mediante un oficio se ha solicitado a fin de que se certifique si el señor actor, padre de la niña, así como la madre, poseen bienes o tienen algo catastrado a su nombre. El señor registrador de la propiedad, previo a la revisión de los documentos correspondientes, ha manifestado que no tienen bienes a nombre de ellos. También se solicita que se oficie al Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, a fin de que se certifique si el actor de este recurso extraordinario de protección en realidad adolece de alguna enfermedad, discapacidad. El señor director de dicho casa asistencial emite la respectiva respuesta al oficio, haciendo conocer el grado de discapacidad, las enfermedades que tiene y aclarando que es una enfermedad, una discapacidad degenerativa. El juez ponente en idéntico sentido solicita que se oficie al señor director del Registro Civil de Identificación y Cedulación de la ciudad de Ibarra a fin de que determine si tanto el actor de este recurso como la madre o representante legal de la hija tienen parientes cercanos. La respuesta consta en el sentido de que tiene el señor Pandey, padre de la niña, varios familiares, entre ellos padre, madre y tres hermanos. También se ha solicitado una visita a fin de establecer el entorno social o familiar del señor Pandey, así como el socioeconómico. Con las visitas se puede constatar que el señor vive en una casa modesta, a las afueras de la ciudad de Ibarra. Tiene lo necesario y se puede constatar físicamente a las autoridades correspondientes de que el señor le impide movilizarse por sus propios medios, de que por su enfermedad degenerativa le ha impedido laborar y necesita para movilizarse el auxilio de otras personas. La situación económica es crítica. Sus padres son personas de la tercera edad. Ellos tienen un pequeño negocio en las afueras del mercado Amazonas de la ciudad de Ibarra, que venden o revenden ciertos productos básicos, por los cuales obtienen el día a día una utilidad de $5 a $10, y eso está destinado para la alimentación, cuidado, medicina de su hijo que tiene discapacidad. Tiene un hermano llamado Carlos, el mismo que tiene 3 hijos, se encuentra casado y su cónyuge no trabaja. Él es carpintero y no tiene buenos ingresos, y con lo poco que obtiene de su trabajo ha venido ayudando durante todos estos años a sus padres y de manera especial a su hermano con discapacidad. Se ha solicitado que se oficie al municipio de la ciudad de Ibarra
a fin de establecer si la madre de la niña por la cual se solicita alimentos posee o tiene algún tipo de negocio. El departamento correspondiente del municipio de la ciudad de Ibarra ha emitido la respectiva certificación en la que consta que ella goza de un puesto en el mercado Amazonas. En idéntico sentido, se ha oficiado al Colegio Nacional de Señoritas Ibarra, con la finalidad de certificar si la hija del señor Pandi, padre de la misma que adolece una enfermedad, se encuentra estudiando y en qué nivel, o si se encuentra asistiendo a clases. A la fecha de contestar el oficio, la autoridad correspondiente de la institución educativa del Colegio Nacional Ibarra emite que la hija del señor Pandi se encuentra estudiando, está en el 10º año de educación. Aquí tenemos dos derechos. Este es un análisis que ha hecho la Corte Constitucional para pronunciarse en la sentencia. Vemos que tenemos dos derechos: el derecho a la vida, el derecho a los alimentos, y el derecho de su progenitor, padre del alimentante, que adolece de una discapacidad. La misma es de un 80% y es degenerativa. La Corte Constitucional, considerando la ponderación, determina el caso concreto, los derechos de esta persona con discapacidad, y la misma es degenerativa. Se superpone al derecho de percibir una pensión de alimentos por parte de la menor, cuyos derechos a la vida y los derechos se encuentran garantizados de manera solidaria con la familia, el Estado e instituciones privadas. Esto es la familia que goza la madre de un pequeño negocio de la cual puede solventarse. El Estado le proporciona lo necesario para su educación y está preparándose para un futuro ser profesional y tener un mejor estilo de vida. Instituciones privadas. Nos referimos aquí a una fundación de la que goza más o menos de ciertos programas de vivencia para ella. Lo que no sucede con la situación del alimentante o padre que no tiene trabajo, que no puede moverse y que depende de otras personas para que él pueda movilizarse. No hay ingresos, motivos por los cuales la Corte Constitucional, en esta sentencia, toma la decisión de que no se desconoce el derecho de la menor, pero prevalece el reconocimiento, ya que el padre tiene una discapacidad y la misma es degenerativa. Por lo que estoy plenamente de acuerdo con esta sentencia y de manera especial con el método de ponderación. Esto, he realizado un análisis pormenorizado de esta sentencia y del método que la Corte Constitucional ha utilizado. Esto es el método de ponderación. Hasta aquí, doctor, mi trabajo. Gracias por sus conocimientos que nos ha impartido, los mismos que los utilizaré y los pondré en práctica. Deseándole muchos éxitos en las funciones que usted tiene como catedrático y en su vida profesional. Un gusto, lindo día.